Bendiciones de Dios Todopoderoso para todos, sean todos bienvenidos a Frente Ministerial Amigos de Jehová. Somos la iglesia del Señor Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Deseamos que estén bien todos ustedes en esta hora. Dice el Señor que por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Él. Así que Dios tiene todo en control. Dios manda a Jesucristo para que Jesús, a través de sus acciones, nos dé testimonio de que Dios es muy poderoso, está por encima de la muerte del Señor. Así que por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor. Amén. Vamos a empezar por Hechos 10:38. Amén. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con el poder a Jesús Nazareno, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. El Señor dice que su testimonio vivo de que Él es y existe es Jesús. Y dice también que Jesús es el testimonio vivo de que Él es. O sea, uno da testimonio del otro y viceversa. Amén. Dios da testimonio de Jesús a través de milagros y prodigios, enseñanzas y conocimiento e inteligencia espiritual. Y Jesús a su vez da testimonio del Padre, porque Él mismo dice que todas las obras que Él ha hecho las hace porque el Padre se lo ha permitido. Es Dios el que obra a través de Él. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver una de las funciones de Jesús. Usted, dice el Señor, que usted es un edificio que bien coordinado va creciendo hasta ser un templo agradable al Señor con las verdades de Dios. Amén. Así que buscando en las Escrituras y hallando en las Escrituras las revelaciones es como vamos a ir creciendo y entregándonos a la fe para ser un templo agradable al Señor, como Él mismo lo dice. Amén. Vamos a ver una de las funciones del Señor Jesús, porque Dios mandó a Jesucristo al mundo para que nos diera testimonio, y Jesús a través de diversas funciones y acciones nos da testimonio de la existencia de Dios, de todo lo que tenemos que hacer para heredar vida eterna. Amén. Entonces dice Jesús en Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Una de las funciones del Señor Jesucristo es venir a darte a ti a conocer al Padre. Porque ya sabemos que Adán peca y el Señor deja a cada uno de nosotros en nuestros caminos, es decir, que el mundo se desarrollara, como te lo expliqué en las anteriores predicaciones. Pero también había dicho el Señor a través de Israel, que es su pueblo escogido, que en algún momento Él se iba a dar a conocer. Y Jesús es aquel... El mensajero es la persona a que Dios designa para que te dé a conocer qué es Dios y cómo actúa Dios. Amén. Y en Juan 4:24 ya comienza Jesucristo a enseñarnos qué es Dios y cómo es Dios. Y dice la palabra en Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Oye, ya Jesucristo te comienza a mostrar que así como Dios en la naturaleza, porque tú lo puedes ver, ha hecho diferentes cosas y de diferentes maneras. Por ejemplo, los peces habitan en el agua. Eso da testimonio del poder de Dios. Nosotros los seres humanos no, nosotros habitamos fuera del agua. Entonces Dios es muy poderoso y sobremanera hace las cosas según la multiforme sabiduría que Él tiene. Entonces Él asimismo nos dice que Él mismo es espíritu, y que los espíritus tienen otras características. Por ejemplo, Jesús nos enseña que el espíritu no se ve. Entonces, pero también nos enseña que no es necesario que veamos las cosas para creer en ellas. Todas esas cosas son las funciones, dentro del marco de las funciones de Jesús
que Él vino a enseñarnos a nosotros. Entonces Él dice que Dios es espíritu, por lo cual no lo podemos ver, pero sí nos da las características de Dios. Y en Gálatas 5:22 nos habla el Señor de las características de Dios y dice, más el fruto del espíritu, es decir, lo que Dios da, porque Dios es espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Amén. Esas son las características de Dios. Ahora, a partir de ahí, yo puedo tomar el modelo para parecerme a Dios. Porque antes de conocer a Dios, cuando no me lo habían dado a conocer, porque yo no sabía qué era ni cómo era, yo no podía tomar la imagen. Pero ahora, en su misericordia, fuera del pecado, Jesús viene ahora a mostrarme el modelo y las características del modelo, amén, que es Dios. Ahora también Jesucristo nos enseña otras cosas. Eclesiastés 7:29. He aquí solamente estoy hallado. Dios hizo al hombre recto y ellos buscaron sus propias perversiones. Jesús me está diciendo a mí que así me hizo Dios. ¿Cómo? Gálatas 5:22. Amor, paz, paciencia, gozo, fe, benignidad, mansedumbre y templanza. Pero perdí la naturaleza espiritual. Perdí el don, la gracia inicial. ¿Y qué sucedió? Me hice carnal y ya sabemos lo que hay en la carne y todas las cosas que produce la carne y cómo me malformó la carne, que ya te lo había explicado en anteriores ocasiones. Ahora, por esas características de la carne, dice Romanos 8:8, y los que viven según la carne no pueden agradar al Señor. Claro es que no podemos. ¿Por qué? Por la naturaleza, lo que hay, lo que es inherente a la carne. Vamos a mirar algunas de las razones. En Santiago 4:1, por ejemplo, dice el Señor, porque Él lo explica todo como te lo dije la vez anterior, amén. Dice el Señor, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, amén, los cuales combaten vuestros miembros? Una pasión. Vamos a repetir el versículo, Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? Estas guerras y estos pleitos no están hablando necesariamente de nación contra nación, aunque implica nación contra nación. Está hablando de las personas en un hogar, en una casa, persona contra persona. Entonces, ¿dónde vienen los conflictos entre las personas? Después la familia, después las naciones. Gloria a Dios. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten vuestros miembros? Es un sentimiento intenso, inherente, que hace parte de mí y que no puedo dejar porque está ahí conmigo. Por eso es que está importante la enseñanza de Jesús, porque yo soy así. Ahora yo lo que hago es escuchar a Jesucristo y seguirlo. Y ese seguir a Jesús, ese seguir sus enseñanzas, ese aplicar sus enseñanzas, va desgastando el modelo carnal que hay en mí. Pero todas esas pasiones hacen parte de mí. Por eso es que dice el predicador, veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley del Espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Es lo que está diciendo, que Dios me dice que no mire y yo miro, porque los ojos miran. Que no toque y yo toco, porque las manos tocan, y así sucesivamente. Entonces hay que diferenciar las dos cosas, que es la pasión pecaminosa que vive conmigo, que es ira, enojo, disensiones, chismes. Segunda de Timoteo 3:2. Él no me está culpando por eso, él lo que me está es enseñando qué es lo que hay en mi carne y por qué no debo seguirlo. ¿Amén? Es que la condenación no consiste en que yo tenga eso en mi carne y eso me haga malo, porque en realidad eso me hace malo, no. La condenación consiste en que Jesús vino y yo no lo quise conocer. Él lo dice claramente, esta es la condenación. Cristo vino al mundo, la luz es de Cristo. Cristo vino al mundo y el mundo no lo conoció porque sus obras eran malas. En otras palabras, cada uno quiso seguir por los senderos de su carne. El chismoso en el chisme, el vanidoso en su vanidad, el orgulloso en su orgullo, y aún sabiendo que todo eso ciertamente produce daño y es malo y nefasto, ni siquiera escucharon al Hijo. Dice el Señor en el Antiguo Testamento, el cetro de mi Hijo han despreciado como un palo. Conocimiento, sabiduría, eso es lo que está diciendo. La sabiduría de mi Hijo no les interesó. Bendito sea Dios. Y ahora es Jesús el que tiene las llaves del infierno y de la vida eterna. Ya te lo voy a mostrar. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces las obras de la carne que están en 2 de Timoteo 3:2 son esas pasiones de las que Él me habla, que yo no puedo dominar. Y yo lo que tengo que hacer es escuchar a Jesús y seguirlo. Ahí me hago discípulo.
Amén. No es que usted sea santo, tan santo que a usted no se le viene una mala idea a la cabeza, no, de eso no se trata. Se trata de que yo doblego esa mala idea, porque es que vive conmigo como te lo expliqué en las predicaciones anteriores, amén. Ahora, acá es donde comienza a tomar forma la salvación de Dios eterno para con su creación que somos nosotros. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ahora tienes que tener cuidado porque es lo que está diciendo en este versículo es, ahora voy a mandar a mi hijo para ver a quién le gusta lo bueno. Porque Jesús personifica todo lo bueno. En conocimiento, en sabiduría, en inteligencia, en palabra, en acción. Santo y puro. Ahora, como estoy inclinado a la maldad por la naturaleza de mi carne, ahora él dice, voy a ver a quién se le da por mirar a mi hijo. Porque mi hijo personifica todo lo bueno. Así como te explicaba la vez anterior que Satanás personifica todo lo malo, Jesucristo personifica todo lo bueno. Los rasgos de la bondad que solamente están en Dios, porque bueno, no hay uno sino Dios. Pero ya camino por los rasgos de la bondad, ya no camino por los rasgos de la maldad. Amén, gloria a Dios. En Juan 3:20 te ratifica, y mucho cuidado con esto. Ahí es donde está la condenación y la salvación. ¿Qué tanto de lo que oyes de Jesucristo te molesta, te fastidia? A tu carne le fastidia, tiene que fastidiarle todo. Porque las cosas espirituales se oponen a las cosas carnales. Son contrarias, dice el Señor. Entonces, claro, tú estás lleno de toda carne, pensamientos, sentimientos y emociones, y te están hablando de la pureza de Jesús, que personifica todo lo bueno, amén. En Juan 3:20 te ratifica el Señor lo que te estoy diciendo, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz es Jesús, yo soy la luz del mundo, dice Jesucristo, porque todo aquel que hace lo malo aborrece a Jesús, aborrece la luz y no viene a la luz, no viene a Jesús para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. Es lo que te estoy predicando, es lo que te estoy enseñando en esta hora en el nombre de Jesucristo. Tú no quieres escuchar las cosas de Cristo porque son demasiado puras para tu naturaleza carnal. Pero Él dice que tienes que insistir. Ahora tú que estás allá de aquel lado, escuchándome en esta hora, estás dando manifestaciones de que sí quieres escuchar a Jesucristo. Aunque la palabra de Dios es como una espada de dos filos y te corta en este momento, debes estar sintiendo como siempre has sentido a través de las predicaciones, y debe ser así para que acabe con tu naturaleza carnal, pensamientos, sentimientos y emociones, y se vaya apropiando de ti la naturaleza espiritual, amén. Ahora lo que pide es que perseveres, y eso es lo que hacemos. Todos los apóstoles en el Antiguo Testamento, todos perseveraron. Recuerde usted, si tiene conocimiento, y debe tenerlo, que Pedro negó a Jesucristo, pero posteriormente, claro, lleno de carne, todavía no entendía con claridad todas las cosas. Posteriormente, y a partir y a través de haber perseverado y la presencia del Espíritu Santo, que sin el Espíritu Santo yo no podría ni estar hablándote de las cosas de Dios, y tú tampoco podrías estar escuchándome. A partir y a través de esa presencia, bueno, todo es claro, el entendimiento y sobre todo el amor por el Señor Jesús, amén. Muy bien, vamos a ir ahora a otra de las funciones que Jesucristo vino a desarrollar con la creación. Juan 6:40, dice el Señor: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, ¿me entiende? Todo aquel que escucha a Jesús y sigue a Jesús, cree a Jesús. Creer en Jesús es creer en lo bueno, porque tienes el corazón así. Las enseñanzas de Jesús tienen cabida en ti porque tú tienes el corazón así. Pero no estés acomodando la palabra, porque así no sirve, así no vas a tener entendimiento. Bendito sea Dios. Y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. El Señor Jesucristo está diciendo que una de sus funciones, porque tiene varias funciones, es resucitarte. Si en vida lo sigues, y eso ya tú lo sabes, es que seguirlo no es estar en la iglesia. Si tú menosprecias la palabra del profeta, de Dios a través del profeta, la profecía dada, tú eres miembro de la iglesia. Tú no haces parte del cuerpo de Cristo. Tú eres miembro de la iglesia, tú estás lejos de las cosas de Dios.
Porque es que Cristo sella a la persona es en el corazón, no afuera. Todos somos cristianos afuera. De hecho, el Señor mismo nos afirma que no es israelita el que lo es por fuera, israelita es el que lo es por dentro. Bendito sea Dios. O sea que a nadie estás engañando. El Señor sabe lo que hay en tu corazón. Bendito sea Dios. De hecho, por eso es que te enseña. Gloria a Dios. Vamos a ir ahora a Lucas 24:7. Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. El Señor está diciendo aquí que era necesario que Él muriera porque Él necesitaba darte una garantía, un certificado de que lo que te está diciendo es verdad. Entonces, ¿qué mayor certificado que su propia muerte y propia resurrección? Para que tú tengas certeza de que lo que te está diciendo es cierto. Por eso dice que era necesario que Él fuese crucificado en manos de hombres pecadores. El hombre pecador está hecho para la maldad. El hombre santo está hecho para la bondad. Bendito sea Dios. Entonces, porque te podrías preguntar, ¿yo qué garantía tengo de que seguir a Cristo me da alguna garantía de algo? Bueno, Él te da las señales, Él te muestra todas las señales, amén. Primera de Juan 5:11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, escuche bien, el que tiene al Hijo, el que sigue al Hijo, el que cree en el Hijo, el que hace las cosas como el Hijo dice, el que tiene al Hijo tiene vida. El que no tiene al Hijo no tiene a Dios, no tiene la vida. A ver, esto es lo que le está diciendo. Ahora, ¿qué tienes que procurar tú? Porque te lo voy a encerrar en una sola frase. Cáele bien al Hijo, no a la gente, al Hijo. Lo que el Hijo diga, lo que el Hijo te ordene, lo que el Hijo te demande. No te vayas a llevar una sorpresa con el Señor, como está escrito en Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Bendito sea Dios. El Señor Jesucristo, Él es radical. Él te llama y te enseña todas las cosas, lo mundano, lo espiritual, lo carnal, Adán, el desarrollo del pecado, lo espiritual, todas las cosas te las enseña el Señor. ¿Qué debes hacer? ¿Cómo no debes hacer? Porque el pecado es malo, porque hay que seguirlo. ¿Cómo hizo Dios las cosas? Todas las cosas te las explica el Señor, pero el Señor es radical. ¿Por qué? Porque Él ahora tiene las llaves del infierno, como te lo expliqué ahorita, y de la vida eterna. ¿Dónde está? En Apocalipsis 1:18. Escucha bien. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y tengo las llaves del Hades. Es Jesús el que está hablando. El Señor dice que Él no necesita que tú seas bueno. Él necesita que tú le tengas miedo. Cuando tú le tengas temor al Señor, entonces vas a hacer lo que Él te dice. Jesús lo explica en un versículo y dice claramente, no temas al que puede matar el cuerpo, teme al que después de haber quebrantado el cuerpo o desechado el cuerpo, puede mandarte al infierno eternamente. Así que tenemos que ir comenzando a cultivar el temor de Dios en nuestros corazones, porque el temor de Dios me hace tratar de andar por las sendas de la bondad, por las cosas buenas. Porque la carne, ella es incontrolable, ella es ingobernable, la tuya, la mía y la de todos. ¿Amén? Bueno, el Señor te bendiga, Cristo te ama, estaremos acá, Dios mediante, la próxima semana para seguir predicando el Evangelio de esta salvación. Estén atentos, vamos a tratar de estar más cerca de ustedes predicando este Evangelio. El Señor te ama, Cristo murió por ti, debes de saberlo. Y Él te enseña todas las cosas. Santidad es conocimiento, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cristo te ama, nos vemos la próxima semana, si el Señor nos lo permite. Amén.